Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación de esta quinta edición del Foro de Innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Un foro de innovación que, como os decía, cumple su quinta edición. En ediciones anteriores, se ha tratado de recoger todas aquellas ideas y proyectos innovadores que den respuesta a muchas de las necesidades que en nuestro día a día tenemos los farmacéuticos de hospital. Hemos pasado por soluciones que buscaban dar respuesta, ¿no?, a necesidades relacionadas con la evaluación y la selección de medicamentos, con el registro de resultados, con la comunicación del farmacéutico dentro de de ese trabajo en red con distintos servicios de información a pacientes, de registro de datos, de digitalización. Como veis, temas que no nos son ajenos, temas que vemos y que están en la vanguardia de nuestro día a día y que el Foro de Innovación trata de dar respuesta y buscar a través de distintas metodologías introducir y transformar esas ideas innovadoras en soluciones para el día a día. Para ello, contamos con Xavi Olba como coordinador y un comité asesor, del cual hoy me acompañan dos miembros, Beatriz Torroba y Biel Mercadal, ganadores en ediciones anteriores del Foro de Innovación, y tres compañeros que nos acompañaron también ayer, que eran Sonia González Costas, José Manuel Martínez Sesmero y Eduard Fort. Yo creo que hay que agradecer sin duda a Ligi por seguir apostando y por seguir ayudándonos a realizar por quinto año o por quinta edición este foro de innovación. Como veis, ahora os van a presentar no solo la metodología que se va a seguir a lo largo de esta edición del foro, sino también van a discutir en torno a cuáles serán los retos que aunarán las ideas de esta quinta edición del Foro de Innovación. Así que, por mi parte, solo queda agradecer a todos los que estáis ahí, a los que habéis madrugado para estar en la presentación de esta quinta edición del Foro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y sin más, os voy a dejar ya con Xavi Olba. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos. Disculpar que la tecnología a las 8 de la mañana ha decidido jugarme una mala pasada, pero como siempre digo, la ley de Murphy nunca va a poder con los humanos. En ese sentido, muy buenos días, Cecilia. Gracias por la introducción, gracias por acompañarnos en un día tan especial como este en el que abrimos la quinta edición del Foro de Innovación. En los próximos minutos, junto a Biel Mercadal y a Beatriz Torroba, os vamos a presentar los tres retos que vamos a trabajar en esta quinta edición. Pero antes de abrir este debate con dos de estos miembros del comité asesor que nos acompañan hoy, me gustaría explicaros en primer lugar en qué consiste esta quinta edición y las principales novedades que presentamos. Eh, Voy a proyectar mi presentación. Pues como os decíamos, muy buenos días y bienvenidos al Foro de Innovación. Me presento, aunque Cecilia ya mencionaba mi nombre. Yo soy Xavier Olba y soy el coordinador por quinto año consecutivo de este Foro de Innovación. Me siento especialmente contento de que durante estas 5 ediciones hayáis confiado en nuestra consultora para poder coordinar a todo el talento que se presenta en forma de ideas y proyectos al Foro de Innovación, y en este sentido vamos a de alguna forma intentar que esta quinta edición siga cumpliendo las expectativas y siendo mejores que las cuartas ediciones. Yo solo soy un simple coordinador, porque los verdaderos protagonistas del Foro de Innovación sois todos los que a través de vuestras ideas y proyectos vais a participar de forma activa en esta en esta quinta edición del Foro de Innovación. Pero más allá de los ideadores y de los participantes, un rol muy importante lo juegan el comité asesor. Estos son los 5 miembros del comité asesor que Cecilia ya los mencionaba con antelación.
Biel y Beatriz nos acompañan hoy y Manolo, Sonia y Eduardo estuvieron en el acto de ayer que también lo utilizamos para presentar. Ellos toman las decisiones clave y además son las personas y los profesionales que en todo momento van a hacer que el foro de innovación vaya avanzando, seleccionarán las mejores ideas y sobre todo van a ser el jurado final que van a seleccionar el ganador. En este sentido, y como decía Cecilia, el Foro de Innovación es un programa que viene a cubrir una necesidad dentro de la sociedad. Al final, todos los que formamos parte de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria compartimos retos, estos retos comunes que creemos que entre todos los podemos solucionar. Y a través del Foro de Innovación lo que queremos es daros un canal de comunicación para que aquellos que tengan ideas que resuelvan estos retos podáis presentarlos, con el objetivo de ayudar que estas ideas que tenéis se puedan convertir en proyectos y puedan ser desarrollados. Porque al final creemos que de la unión, de la innovación colaborativa, vamos a crear el futuro de esta especialidad de farmacia hospitalaria que cada vez está cogiendo más importancia en la gestión y atención del paciente. Y en este sentido, durante estas 4 ediciones anteriores que hemos disputado, hemos conseguido números que realmente validan el formato de este programa. Ya más de 70 farmacéuticos han presentado en las ediciones anteriores y más de 200 ideas se han presentado. Ideas que jamás las dejamos en un cajón tiradas, sino que volveremos a retomar todas aquellas ideas que no pasaron a siguientes etapas para que tengan la posibilidad si los ideadores tienen interés en poder continuar. En las 3 primeras ediciones tuvimos a Cristina Sangrador, a Cristina Bravo y a Alfredo Montero como ganadores, estos 3 proyectos que tomaron forma gracias a esta primera edición. En la segunda edición el ganador fue el proyecto Naveta, hoy representado por Biel Mercadal, que hoy también nos contará cómo ha avanzado este proyecto gracias a este reconocimiento del Foro de Innovación. En la tercera edición, el Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, gracias a su Rutibot, fue galardonado como ganador. Y en la última edición, hoy también tenemos a Beatriz Torroba como representante del equipo ganador con el proyecto Optimia que ganaron en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Esta es un simple reconocimiento a unos equipos que presentaron sus ideas y que el jurado decidió ganar, darlo por ganador. Pero al final, mi reconocimiento en estas 4 ediciones anteriores es a todos los 70 farmacéuticos que de alguna forma han presentado y han sido valientes de presentar sus ideas en el Foro de Innovación. ¿En qué consiste esta quinta edición? Esta quinta edición básicamente continúa con el formato de concurso de ideas, que significa que durante un periodo nosotros lanzaremos estos 3 retos que os vamos a explicar hoy para que todos y cada uno de vosotros podáis presentar de forma individual vuestras ideas. Sin embargo, esta quinta edición tiene una novedad muy importante. Dentro del Foro de Innovación vamos a iniciar el Innovation Garage. El Innovation Garage es un programa donde aquellos farmacéuticos que no tengáis ideas, pero queréis formaros y participar en grupos multi-hospital, os podáis presentar. Es decir, que en esta quinta edición os vais a poder presentar al programa Innovation Garage. El programa Innovation Garage, a través de diferentes reuniones de trabajo y con metodologías de Design Thinking, vamos a acompañar a los equipos formados por farmacéuticos de diferentes hospitales a trabajar el reto y a tener ideas que resuelvan este reto. Estas ideas que provengan de los grupos de trabajo del Innovation Garage serán también presentadas en este concurso de ideas y serán también, tendrán la posibilidad también de resultar ganadoras. Y la tercera gran novedad que tenemos para el Foro de Innovación en esta quinta edición es que la inteligencia artificial está llegando a los hospitales con muchísima fuerza. Es una herramienta que puede transformar y dar respuesta a muchos de los retos. Y como actualmente la inteligencia artificial está avanzando muchísimo, hemos creído que el Foro de Innovación es un canal perfecto para actualizaros en inteligencia artificial. Aclarar conceptos de qué es la inteligencia artificial, qué diferencias hay entre el machine learning o el deep learning o el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural. De alguna forma intentaremos aclarar conceptos. También intentaremos de alguna forma que los farmacéuticos de hospital veáis cómo la inteligencia artificial puede ayudaros a resolver los retos de vuestro día a día e incluso
compartiremos con vosotros buenas prácticas de farmacia de hospital en otros países o incluso lo que hacen otros profesionales sanitarios en la aplicabilidad de la inteligencia artificial. Todo esto lo tenéis recogido en la página web oficial del Foro de Innovación, que al final de la sesión os presentaré y veréis los diferentes apartados. Fechas claves de esta quinta edición. Hoy, junto al webinar que hicimos ayer por la tarde, es el webinar oficial de presentación de la quinta edición. A partir de hoy ya podéis presentar vuestras candidaturas al Innovation Garage con el objetivo de cuando los equipos, los diferentes farmacéuticos de hospitales vayan entrando en el Innovation Garage, iremos creando grupos y estos grupos participarán en reuniones de trabajo desde el próximo 15 de junio hasta finales de septiembre. La recogida de candidaturas se hará hasta el 24 de septiembre con el objetivo de que el comité asesor pueda seleccionar a los finalistas antes de septiembre del 2024. Desde septiembre de 2024 y hasta el acto final que celebraremos durante el mes de noviembre, vamos a trabajar intensamente con cada uno de los finalistas para convertir estas ideas en proyectos que sean lo más reales posibles y que se presentarán al jurado. Entre todos los finalistas, el jurado seleccionará al ganador, que además de recibir el reconocimiento público de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria como proyecto ganador de esta quinta edición, también recibirá una beca de 20.000 euros por parte de la sociedad para ayudar en el desarrollo de su proyecto. Pero claro, todo esto va de recoger ideas, de crear grupos de trabajo, pero sobre todo de resolver tres retos. Y hoy os vamos a presentar estos tres retos que vamos a trabajar en esta quinta edición del Foro de Innovación. Ahora con Biel y con Beatriz vamos a debatir sobre estos tres retos para que los conozcáis con muchísimo más detalle y os avanzamos ahora en primicia cuáles son los retos. El primer reto que queremos trabajar es cómo podemos mejorar la coordinación y la colaboración multidisciplinar entre los equipos de farmacia hospitalaria con el resto de equipos asistenciales que gestionan y atienden a los pacientes. El segundo reto es cómo podemos facilitar el trabajo en red para que trabajando con farmacéuticos de otros hospitales podamos realizar proyectos transversales o incluso poder compartir recursos que son valiosos, tenerlos de forma mancomunada. Y el tercer reto es cómo podemos hacer una gestión más personalizada de los pacientes. Y estos tres retos son los sobre los que os pedimos ideas y sobre los que vamos a conformar equipos en el Innovation Garage para dar respuesta a estos tres retos. Y sin más, voy a presentar y voy a ceder la palabra a los verdaderos protagonistas de este foro de innovación, que son dos de los miembros del comité asesor. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Biel. ¿Qué tal estáis? Buenos Hola, días. muy buenos días, todo bien, Gracias, gracias. gracias por acompañarnos a estas horas, porque estas horas la verdad es que los que nos acompañan son verdaderos valientes que han decidido escucharnos a estas horas, pero sobre todo en especial reconocerte, Beatriz, que estás saliente de guardia y por tanto te agradecemos enormemente porque la verdad es que el compromiso que habéis tenido los 5 miembros del comité asesor desde el día que iniciamos esta quinta edición, que esta quinta edición oficialmente se inicia hoy, pero ya llevamos unas semanas trabajando. Hemos estado identificando todos los retos que actualmente se enfrenta la farmacia hospitalaria para priorizarlos y seleccionar estos tres retos. Y sobre eso queremos debatir con vosotros. Si os parece, voy a empezar con Beatriz. Beatriz, la primera pregunta que me gustaría que me ayudaras a dar luz es por qué crees que es importante que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria promueva este trabajo en red entre los diferentes farmacéuticos de hospital de diferentes hospitales con el objetivo de poder compartir conocimiento y realizar proyectos transversales. Bueno, muchísimas gracias, Xavi. Yo creo que no sé si me escucháis bien. Sí, ¿no? Perfectamente. Vale, yo creo que es súper importante porque diferentes hospitales y de diferentes comunidades autónomas pueden estar trabajando en cosas muy diferentes y a veces debido a lo que más nos ocurre también en el día a día en los hospitales y alguna falta de comunicación, podemos estar haciendo las mismas cosas o algún hospital que haya avanzado, por ejemplo, en algún otro reto y otro hospital se plantee ese reto, si no sabe lo que ha hecho otro hospital, pues entonces es importante entre todos
saber un poco en qué estamos trabajando y poder compartirlo entre todos. Y además, si trabajamos en lo mismo, vamos a dar como más visibilidad, más robustez y más importancia a a todo lo que hacemos. Y además, y luego ya desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Va a tener, vamos a ser muy importantes. Al final somos responsables de los medicamentos en los hospitales, que es gran parte, o sea, es tenemos muchísima importancia, tenemos acceso a un montón de datos y sobre todo tenemos muchos retos, y si nos unimos entre todos yo creo que vamos a ser mucho más fuertes que si vamos solos. Y eso es una de las cosas que pretendemos en esta quinta edición, Beatriz, porque al final el Innovation Garage lo que pretende es que no se presenten las ideas en cada uno de los hospitales de forma individual, sino que de alguna forma seamos capaces de sumar talentos de diferentes hospitales con diferentes realidades, con diferentes experiencias, porque de ahí está poder enriquecer la innovación en los hospitales. Biel, esta es una pregunta que no teníamos preparada, pero lo hemos debatido en anteriores reuniones del comité asesor. Por ejemplo, tú que estás trabajando mucho todo el tema de PROMs y PREMS, es cierto lo que decía Beatriz, de que al final hay varios proyectos de PROMs y PREMS en hospitales y que sumar fuerzas tiene sentido, ¿verdad? Absolutamente, sí, sí, no. Quiero decir, como tú muy bien dices, en el entorno de la farmacia hospitalaria tenemos la suerte de tener varios proyectos de PROMs y PREMS en el contexto de la telefarmacia, etcétera. Pero independientemente de la plataforma tecnológica con lo que pueda ir uno u otro proyecto, lo importante es que seamos capaces de unir datos, de esta interoperabilidad. Esto es clave. Y esto no se ha conseguido todavía y es uno de los grandes debates, cómo conseguir que haya una interoperabilidad, porque da igual si pasamos un DLQI en psoriasis a través de una plataforma a otra, lo importante es que podamos compartir todos estos datos, porque y lo decías tú, Xavi, nos vamos al mundo de la inteligencia artificial y además ya hay proyectos de inteligencia artificial no tan solo generativa, sino también predictiva, que depende de realmente trabajar con Big Data. Y trabajar con Big Data implica tener muchísimos datos y esto pasa por un poco lo que decía Bea, es decir, unir esfuerzos, unir pacientes y datos y esta es un poco una de las estrategias que yo creo o de los retos que hemos de intentar resolver en el futuro. Muy bien. Beatriz, mira, ahora estaba mencionando Biel inteligencia artificial. Vosotros, vuestro equipo del Hospital Gregorio Marañón, fuisteis el ganador de la cuarta edición, ¿cierto? Cierto, cierto. Sí, sí. ¿Y en qué consistía el proyecto Optimia que fue el ganador? ¿Nos puedes dar alguna pista de lo que estáis trabajando? O sea, pues sí, el proyecto Optimia surgió como una necesidad del día a día, necesitábamos un poco al final, a la hora de la validación de los pacientes hospitalarios, de los pacientes sobre todo que están ingresados en el hospital, muchas veces, ¿no? Cómo nos enfrentamos a este trabajo es un poco en función de la última prescripción que tenemos. Entonces pensamos que si podíamos, mediante herramientas de estratificación, podíamos estratificar a los diferentes pacientes ingresados y de esa forma poder realizar diferentes formas de atención farmacéutica en cada paciente según sus necesidades. Sería como una especie como de triaje en urgencias, pero aplicado a la validación farmacéutica de pacientes hospitalizados. Súper interesante, súper interesante. Ahí, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial con una acumulación de datos, como decía Biel, seguro que nos va a ayudar muchísimo. Biel, vamos a pasar al segundo de los retos. Hemos hablado con Beatriz que el primer reto es cómo podemos promover ese trabajo colaborativo entre farmacéuticos de diferentes hospitales. En tu caso, vamos a debatir sobre ese segundo reto, el reto de la gestión personalizada de los pacientes. Al final, ahora el arsenal terapéutico que tenemos es muchísimo mayor y, oye, ¿por qué vamos a tratar o gestionar a los pacientes de forma estándar si de alguna forma podemos promover esta gestión personalizada? ¿Por qué es importante esta gestión personalizada, Biel? Bueno, esto es clave. Quiero decir, esto es clave en el sentido de que si al final
Lo que queremos es obtener los mejores resultados en salud en nuestros pacientes y en nuestro contexto, obviamente, no perdamos de vista que es el ámbito del medicamento. Queremos que el fármaco sea lo más efectivo posible, que nos dé el menor perfil de toxicidad y encima, si podemos ser eficientes. Conseguir estas tres cuestiones pasa precisamente por hacer esta medicina personalizada. Entonces, esta gestión personalizada de los pacientes pasa por trabajar de una manera de granulado fino, es decir, utilizar pues todo el tema de la medicina genómica que nos viene, es decir, trabajar con polimorfismos que nos permitan predecir qué fármaco, qué estrategia va a ser mejor, tanto a nivel de eficacia como de seguridad, pero no nos quedemos tan solo en lo que es esta parte más, entre comillas, llamativa, pero importante, que es la parte genómica, sino que también, y yo me voy un poco también al tema de nuestro proyecto de PROMS y PREMS, tenemos que tener en cuenta también las preferencias de nuestros pacientes. Una gestión personalizada pasa por preguntar a los pacientes cuáles son sus preferencias. Si tenemos si tenemos una opción terapéutica o varias donde podemos ofrecer al paciente si la vía de administración es oral o es subcutánea o es intravenosa, hemos de preguntar a los pacientes a igual de eficacia, seguridad, etcétera, o incluso aunque haya pequeñas diferencias, probablemente el que un paciente nos manifieste una preferencia por una u otra opción nos vaya a hacer que el paciente sea más adherente a esa opción y eso es muy importante. Por lo tanto, esta gestión personalizada va a lo que comentaba de utilización de toda la medicina genómica, que esto va a hacer un boom, y ya estamos en ello, en el ámbito de la oncohematología, por ejemplo, pero toda la parte también de pedir a los pacientes el share decision making, es decir, tomar decisiones consensuadas con ellos, esto es gestión personalizada también. Bien, ¿y realmente el paciente está preparado para participar en la toma de decisiones? Yo siempre es Bueno, una gran vale, duda que sí. tengo. ¿Cómo Implícame, podemos preparar al paciente para que participe de forma activa en ese proceso de toma de decisiones? bueno, eso es método en el sentido que decir, el paciente tiene que estar bien informado. NICE en Reino Unido ya trabaja con el Shared Decision Making desde hace 6, 7 años aproximadamente y tiene un escalado de cómo se tiene que hacer esto. Y pasa por empoderar al paciente, información, escuela de pacientes, explicar pros, contras. Esto es muy importante, tomar estas decisiones con el paciente. Es decir, el paciente no es un elemento pasivo. El paciente tiene que ser en lo que se llama hoy en día el tercer agente. El paciente hoy en día es el tercer agente. Y entonces, no es el paciente en el centro, es el paciente dentro del equipo asistencial, donde le explicamos entre todos las opciones que hay, los pros y los contras de tomar una decisión u otra, y que al final el paciente, bien informada, pueda decidir. Es decir, esta medicina paternalista de hace unos años, esto ya en el ámbito anglosajón, nórdico, etcétera, esto ya ha cambiado y aquí estamos en ello, estamos en el camino y pasa por un paciente informado, empoderado, etcétera. Hablas con una certeza espectacular sobre este campo, sobre todo porque lo dominas mucho, Bueno, porque justamente tu proyecto Naveta, que fue el ganador de la segunda edición, va en esta línea. ¿Podrías compartir con nuestros asistentes en qué consiste el proyecto Naveta? sí, claro, el proyecto Navita es un proyecto de telemedicina que nació en el año 2020, precisamente en plena pandemia. Se nos puso a disposición una plataforma de telemedicina para hacer videoconferencia, utilización de herramienta tipo chat para poder estar en comunicación con los pacientes, compartir información con ellos, etcétera, etcétera. Pero a esta plataforma de telemedicina lo que hicimos es un grupo de profesionales multidisciplinar, y aquí volvemos a uno de los retos, ¿no? De trabajar de forma multidisciplinar, y el Comité Científico Naveta, la gran potencia que tiene es esta. Hay médicos, hay farmacéuticos, pero también hay psicólogos, hay ingenieros de telecomunicaciones, etcétera. Es un proyecto multidisciplinar donde toda una serie de patologías. En ese momento empezamos con psoriasis, una, a día de hoy son 25. Hemos creado un estándar set de PROMS y PREMS para hacer un 360 de todos aquellos resultados y experiencias reportados por los pacientes que nos puedan ayudar junto a los indicadores clínicos a hacer un abordaje pues completo de los pacientes. Llevamos ya 4 años, el proyecto, gracias al Foro de Innovación, pues explotó como un cohete, la verdad, y a día de hoy pues estamos
pues hemos trabajado, Navet ha trabajado en 64 hospitales, más de 4.000 pacientes en seguimientos, más de 60.000 prompts contestados, una producción científica también muy importante y la verdad es que estamos muy contentos y ya lo estamos utilizando tanto en práctica clínica asistencial como en estudios fase 4 observacionales. Así Y que entiendo bien contentos. entonces que habéis también puesto una capa de inteligencia artificial o es una de las etapas próximas. Bueno, sí, hay un proyecto de Naveta que es un hijo de Naveta que le hemos llamado Algopromia, que es un algoritmo para predecir prompts con inteligencia artificial a través de modelos de random forest con Python. Y en este momento pues estamos creando, esto es spoiler, pero estamos creando como una calculadora donde poniendo toda una serie de variables, medicación, actividad física, tabaco, bueno, etcétera, somos capaces de predecir con un nivel de predictibilidad bastante importante un score de un PROM a futuro o la evolución de un PROM a futuro, o incluso diferenciar entre aquellos pacientes que con mayor probabilidad van a ser o no adherentes a la medicación o van a ir mal en cuanto a la evolución de ese PROM. Y esto es muy potente. Por eso ahora, y vuelvo a la primera pregunta que me hacías, para que la predictibilidad de estos modelos de Machine Learning sea mejor, sea más, incrementemos el porcentaje de predictibilidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos el Limit Care del Gregorio Marañón, y necesitamos Telemaco, y necesitamos todos los datos, ser capaces de unirlos, y la unión nos hará muy potentes, nos haría una... Este podría ser una idea del Innovation Garage, por ejemplo, aquí te lo lanzo. Muy bien, muy bien. Beatriz, comentaba Arabiel de la importancia de unir fuerzas entre diferentes servicios de farmacia hospitalaria, pero yo creo que otra de las oportunidades que tenemos es cómo podemos mejorar la coordinación o la colaboración con otros agentes que participan de forma activa en la gestión y atención del paciente, como los profesionales sanitarios. ¿Por qué debemos mejorar, según tu punto de vista, esta coordinación y colaboración con estos otros agentes del ecosistema sociosanitario? O sea, yo creo que en esto sí que llevamos un montón de avanzado, ¿no? Antes, hacía muchísimos años, cuando yo no era ni siquiera farmacéutica, yo creo que los farmacéuticos hospitales estaban un poco metidos como en la cueva de la farmacia y sí que poco a poco hemos ido como conquistando, ¿no? Áreas, pues en la oncología, pues ya es evidentemente que todas las decisiones que están relacionadas con el medicamento y con los pacientes, pues siempre participa un farmacéutico, pero existen muchísimas otras áreas del hospital en las que es verdad que no hemos tenido la oportunidad, yo creo, de que nos conozcan, y no solamente áreas del hospital, sino también puede ser con las consejerías o con quien, al final, donde haya un medicamento, debe haber un farmacéutico. El farmacéutico al final aporta un valor diferente a cualquier otro agente o otro participante del proceso asistencial. Y es muy importante, yo creo que la visibilidad, que nos conozcan, todo lo que podemos aportar, porque a veces yo creo que uno de los problemas que tenemos otra vez, como he dicho en la primera vez, es la comunicación, que a veces no sabemos transmitir todo lo que hacemos y todo lo que aportamos a los pacientes, al resto a todo el mundo donde está el medicamento, porque además lo vemos de otra forma diferente al resto. Entiendo entonces, Beatriz, que de los últimos años se ha puesto aún más en valor el rol de la farmacia hospitalaria en estos equipos multidisciplinares, ¿verdad? Sí, o sea, eso ha avanzado muchísimo. Ya hay áreas como la UCI, como eso, bueno, como digo, oncología, urgencias, en las que ya convive siempre un farmacéutico, pero bueno, todavía yo creo que tenemos muchísimo margen de mejora. Yo creo que debemos ser uno de los actores principales y a veces seguimos siendo un poco secundarios, nos consultan un poco a posteriori y entonces necesitamos ideas ¿no? para conquistar el resto de los servicios. Por ejemplo, los pacientes, ¿no? A mí se me ocurre siempre los pacientes de hospitales de día, ambulatorios, que vienen a ponerse medicamentos intravenosos y que es verdad que no participan directamente con el farmacéutico, pues a lo mejor conquistar los hospitales de día. Yo creo que donde ponen un farmacéutico, pues luego ya nunca lo quieren retirar. Entonces es importante, es muy importante, yo creo que buenas ideas para seguir avanzando en esto, que yo creo que llevamos mucho avanzado, pero que creo que es un reto que podría estar todos los años porque es muy importante darnos a conocer y sobre todo lo que podemos aportar.
Aquí hablábamos de la importancia de colaborar con profesionales sanitarios, pero incluso, ahora lo has dicho, me ha gustado mucho esta expresión, pon un farmacéutico de hospital en tu día y las cosas te irán muchísimo mejor. Hay muchos otros hospitales con los que yo trabajo en otras especialidades que dicen lo mismo, pero pon un informático en tu vida y tu vida cambiará. Todos los servicios de informática y demás también son agentes que debemos incorporar al foro de innovación. Yo que he trabajado en la implementación de algunos de los proyectos ganadores, al final los departamentos de sistemas de información o la propia gerencia del hospital, la dirección médica, son equipos que también deben participar en estos proyectos de innovación, ¿cierto? Sí, yo creo que además cada vez es más importante eso, informática, cada vez a los equipos se va de incluso de farmacia, dentro de la farmacia se van incorporando ingenieros informáticos, porque al final es esencial, y además con toda la tecnología y que debemos de liderar cualquier cosa de innovación nosotros que esté relacionada con los medicamentos, tenemos que ir de la mano con ellos. Y es verdad que por conocimientos habrá gente que sabrá un montón, pero que todavía en eso tenemos que mucho que mejorar. Necesitamos también trabajar codo con codo bueno, vamos, es que yo lo considero fundamental. Beatriz, tú que trabajas, colaboraste de forma intensiva en la cuarta edición y es más, y eso te llevó a ser galardonada como el proyecto ganador. ¿Qué te ha aportado a ti participar en el foro de innovación? Sobre todo a pensar fuera de la caja, ¿no? Siempre que piensas en una idea, en cambiar algo, en hacer alguna cosa, siempre es como que te encuentras un poco de problemas de esto es imposible, esto no va a ser, o sea, no va a ser real, no, no. Entonces, al final, el foro de innovación lo que te ayuda es cualquier idea loca que tengas, o sea, cualquier cosa que quieras mejorar y que puedas con una idea, se puede hacer palpable 100%, o sea, que se puede llevar a cabo y sobre todo cosas de tu día a día, no hace falta que cambiar el mundo, o sea, con que cambies una pequeña cosa que mejore para ti un poquito y mejor el trabajo de tus compañeros o a los pacientes o cualquier cosa, es suficiente. Yo creo que el foro es como que te da ese trampolín para uno, hacerlo realidad y dos, ponerlo en marcha. Porque a Yo veces siempre, el siempre trabajo digo que asistencial sí. Siempre digo que la farmacia hospitalaria para los que venimos del mundo de la innovación, es el lugar perfecto para innovar porque hay infinidad. Te sientas en una silla y ves infinidad de oportunidades, de mejora, de retos, etcétera, etcétera. Y lo que debemos activar es al final es ese gen innovador entre todos los que formáis parte de la farmacia hospitalaria, porque como tú bien decías, los pequeños cambios al final son lo que generan muchísimo valor. En tu caso, Biel, ¿cómo animarías a otros farmacéuticos a participar en el foro de innovación? Antes nos avanzabas que el proyecto Naveta despegó definitivamente, que ya estaba despegado, no te quites mérito, pero ¿cómo animarías a los asistentes a la sesión de hoy o a los que nos escucharán en diferido a que participen de forma activa en esta quinta edición? Bueno, yo lo primero que le diría a la gente es que el trabajar o el enrolarse en un proyecto de innovación es muy satisfactorio. Quiero decir, tenemos nuestra asistencia diaria, que es la que es, y la verdad es que yo creo que muchas veces le tira para atrás precisamente el aplicar a este tipo de iniciativas porque pues es trabajo, la preparación, etcétera, etcétera, pero para mí es todo lo contrario. Para mí es como una burbuja de oxígeno que hace que en mi día a día esta manera de pensar, esta forma de trabajar en el ámbito de la innovación, te hace cambiar el cómo trabajas en tu práctica clínica asistencia. Es decir, yo ya no trabajo igual que antes de estar, digamos, un poco en este ecosistema innovador. El trabajar en un ecosistema innovador es un poco lo que decías tú antes, Xavi, es decir, entras en contacto no tan solo con farmacéuticos de hospital, sino con ingenieros, con otras especialidades médicas, asociaciones de pacientes, y te hacen ver una realidad más acorde a lo que realmente tiene que ser. Es decir, un poco lo que decía Bea, ¿no? La farmacia hospitalaria de hace a lo mejor 20 años o más, nos habíamos hecho una cuadratura de lo que tenía que ser la profesión sin tener en cuenta todo el ecosistema que había detrás. Entonces yo creo que meterte en proyectos de innovación es como, insisto, como una burbuja de oxígeno hacia pues esto, ¿no? Hacia ver aquello que nos quejamos en el día a día, esto no funciona, esto va mal y tal, pues sé parte del cambio.
intégrate en este proyecto de innovación para ser parte de estos problemas que ves en el día a día y ser capaz de resolverlos. Luego, la satisfacción de, pues esto, de coincidir con gente pues, como Bea, como Eduard Ford, como Manolo, pues todos los compañeros que están participando. Es decir, es una infusión de conocimiento, de ideas brutal cuando estás en estos foros. Y vamos, para mí es irrechazable poder participar en estos entornos. Y al final, en esta quinta edición, estamos facilitando la posibilidad de participar en estas dinámicas de innovación. Hasta la cuarta edición tenías que presentar una idea. En esta quinta edición, como decía en la introducción, al final lo que pretendemos es que la gente que quiera vivir metodologías y aprender metodologías de innovación, que se apunte, rellene su candidatura de una forma muy simple. Montaremos grupos de trabajo con farmacéuticos de otros hospitales para que a través de estas metodologías que vais a aprender podáis tener esa idea común y que podáis presentar como una candidata. Por tanto, este año lo que hemos pretendido sobre todo es animaros a que, aunque no tengáis ideas, podáis participar en equipos para tener esas ideas conjuntamente con otras personas, siguiendo un poco la filosofía que bien nos estaba comentando. Pues estamos llegando ya al final de la sesión de hoy. Beatriz y Biel, os quería dar las gracias por acompañarnos, por explicarnos estos tres retos. Recordar el primer reto, cómo podemos trabajar de forma coordinada con otros agentes del ecosistema. Segundo, cómo podemos colaborar con otros farmacéuticos de hospital. Y tercero, cómo podemos hacer una gestión más personalizada de los pacientes. Os animamos a todos a que accedáis a la página web oficial del Foro de Innovación, en la que encontraréis toda la información y sobre todo tendréis todo el detalle de los retos y sobre todo tendréis el formulario para que os podáis apuntar o bien al Innovation Garage o bien podáis presentar vuestras ideas. Y sin más, de nuevo, reconocer la apuesta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por la innovación gracias a este programa. De bien seguro seguiremos dando buenas noticias a la sociedad en forma de proyectos atractivos que esperemos, como nos explicaba tanto Biel como Beatriz, puedan ser proyectos que sean transversales y puedan ser transportados de hospital en hospital. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta pronto. Buenos días, gracias. Adiós.